Bueno, estamos resolviendo un ejercicio, el de Dr. Kass, Dr. House, como quieran llamar. Acá tengo una versión muy breve de lo que recién veíamos que había hecho el compañero. ¿Sí? De la primera temporada teníamos las dos clases de enfermedades, yo acá lo hice sin la herencia aún, tiene el método de enfermar personas, que acá no sé qué hacer con la temperatura, bla, 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 algún otro método más que me está faltando. Los autoinmunes también tienen enfermedades, enfermar persona, que es polimórfico, pero con otra implementación. Acá vemos que pasa una cantidad de días, de hecho acá tenemos la variable, los días que la enfermedad lleva en la persona. También tenía el reproducirse, que hacía otra cosa, ¿sí? O acá estaba reproducirse en la infecciosa, ¿no? Creo que la reproducirse estaba acá, si mal no recuerdo, en enfermedades infecciosas. Bueno, hay lógicas diferentes por esas dos clases de enfermedades, y después, desde el punto de vista de la persona, cuando pasaba un día, acá no lo hice completo, pero en esta parte del código le decíamos a cada enfermedad que enferma a la persona, por lo tanto ahí cerraba la idea de polimorfismo, ¿sí? Bueno, y otros métodos de las personas, ¿no? Aumenta la temperatura, varía la cantidad de células. Está incompleto esta parte, pero creo que el esquema básico está. Tenemos una clase para las personas y métodos que van, que vienen, ¿sí? Recién hicimos algunos test que nos permitían ver, bueno, qué pasaba cuando contraía, pasaba en los días. Tal vez nos faltó algún aspecto menor, pero lo principal ya lo tenemos resuelto. Vamos a ver si con esto que tenemos resuelto avanzamos a la segunda temporada, que nos va a plantear nuevos desafíos. Lo primero que dice, si tienen ahí a mano la consigna, van a ver que dice, bueno, primero una introducción, así, explica qué hacen los médicos que atienden a las personas dando una dosis del medicamento. Cada médico sabe cuánta dosis le da a los medicamentos y qué pasa que cuando la persona recibe un medicamento, las enfermedades en el cuerpo se atenúan, ¿sí? Y se curan si ya no afectan más células. Pero vamos a los requerimientos. Primero, hacer que cualquier enfermedad pueda atenuarse. ¿Sí? Y se atenúan en una cantidad de células. Por ejemplo, que la primer malaria se atenúe en 100 y que el lupus en 500. Y nos dice acá en la explicación anterior que la cantidad de células que se atenúa es la dosis recibida multiplicado por 15. Así que tenemos que ver si el método atenuar, dónde lo ponemos y qué es lo que tiene que hacer. Parece que es en las enfermedades. Entonces una primera aproximación puede ser, bueno, una enfermedad infecciosa tiene el método atenuarse. Ahí, atenuarse. Entonces, tiene que modificar la cantidad de células amenazadas. La cantidad de células amenazadas va a disminuir, se va a hacer igual a las que tenía, menos una cierta cantidad. Esa cierta cantidad deberíamos ver si es la que recibimos por parámetro. Podría ser que acá ya diga la cantidad de células y acá le restamos esa cantidad. Es una forma. El tema es que cuando vamos a ver, bueno, acá me falta cerrar la llave. Digamos que la explicación no hablaba de enfermedades a secas, no de que fuese distinta una. Entonces ya antes de que pensara en copiar y pegar, ahí sí tenemos un motivo más que evidente para hacer una superclase. Si ya lo habíamos creado por solo la variable, bueno, ya tenemos medio trabajo hecho, pero si nos habíamos resistido hasta el momento, porque no lo habíamos necesario, ahora que aparece este método, sí es imperioso no repetir esa lógica. Ya hay un método igual que hace lo mismo, ¿sí?
No es simplemente una variable que, bueno, se llama igual de casualidad. Entonces, ahora sí defino la clase enfermedad. Y en esta clase, lo primero que pienso es en el método atenuarse. ¿Sí? Lo muevo para ahí. Después digo, claro, las células también, porque de hecho las células amenazadas es la variable sobre la cual trabaja ese método. O sea que toda enfermedad, si puede atenuarse, debe conocer las células amenazadas. Cosa que ya lo sabemos de antes en realidad, pero bueno, ahora se hace imperioso hacerlo. Entonces, en la enfermedad infecciosa, ahora sí nos sirve la herencia inherit enfermedad. Y lo mismo hacemos para la otra clase de enfermedad. Listo. Resuelto el primer punto. Y acá tengo que sacar también. Autoinmunes ya no tiene que volver a definirlo, porque ahí está. Ahí ya no hay más errores. Está todo perfecto. Si vamos al siguiente punto de la consigna, nos dice que hacer que un médico atienda a una persona. Entonces, hacemos los médicos. Entonces, yo digo, un médico es algo que hace algo, no es una enfermedad, lo que tengo no me sirve, vamos a definir una clase para los médicos. Entonces digo acá, clase médico. ¿Qué me interesa saber de los médicos? Que hagan y que cubren enfermedades. Los médicos, dice, saben atender enfermedades, dando una dosis de medicamento propia de cada médico. Entonces, tengo un método atender a un paciente en el cual lo que hago es usar una dosis que el médico conoce. Entonces, en el atender hago que el paciente le suministre esa dosis y se recibe, le da el medicamento. Después veo lo que da el medicamento. La tarea médico es darle una dosis de medicamento. Entonces, al paciente, dar medicamento, dosis. O el paciente en realidad más que dar, recibe. ¿Sí? Si lo veo desde el punto del paciente, lo que hace el paciente es recibir el medicamento. El médico hace que el paciente reciba medicamento en una dosis. Esa es la tarea de atender. Todo médico haciendo su dosis atiende al paciente que pasa por parámetros. ¿Sí? Para que esto termine de andar, yo tengo que hacer en las personas el recibir medicamento. El método de recibir medicamento tiene que hacer que todas las enfermedades se atenúen. Entonces, si acá recibo una dosis, tengo que hacer que las enfermedades, con un for each, cada enfermedad se atenúe. Que es lo que hice recién, o sea que perfecto, cierra con lo que veníamos haciendo. Le mando el mensaje atenuar y tengo que pensar cuántas células se atenúan. Y si recuerdo la consigna me decía, se atenúa la cantidad de dosis multiplicada por 15. O sea que dosis multiplicado por 15 es la cantidad que le paso a la enfermedad para que se atenúe en esa magnitud. Listo, recibir medicamento hace todo esto. Y después tengo médicos y personas. Médicos que atienden pacientes. Los pacientes que son personas. Entonces a cada persona le dice que reciba el medicamento. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien.
Ahí viene. Pues dice, existen médicos que son jefes de departamento, como CUDI, que cuando tienen que atender a un paciente, no le administran medicación, sino que les dicen a uno de sus subordinados que lo hagan. Entonces vamos a hacer esa otra clase. Class jefe de departamento. Lo que me dice la consigna es que también saben atender, pero no atienden de otra manera, o sea que es otra clase. No me sirve que QDI sea de la clase médico. Tiene que ser un jefe de departamento porque su método de atender a un paciente, en realidad lo que hace es que algún subordinado, o sea que tengo algún subordinado, o sea que tengo que conocer, el jefe conoce, tiene una referencia a los subordinados que tiene. No sé, será una lista vacía, tener un método para ir agregándole empleados, ¿no? Pero en algún momento, cuando tiene que atender, él dice cómo lo elige. No. Le dice a uno, hagamos un anyone, uno que es aleatorio, anyone, a un subordinado cualquiera le pide que atienda al paciente. ¿Estamos hasta ahí? Entonces tenemos ahora dos clases nuevas que hemos agregado, polimórficas. Entonces yo puedo decirle tanto a un médico como a un jefe de departamento que atiendan a alguien. El médico lo atiende realmente, hace ejercicio de la dosis, y el jefe le pide al subordinado, que también es médico, que lo pueda atender. Se supone que acá lo que hay a ver es médicos, ¿sí? Por más que no defina acá un tipo, si llega a ver acá en esta colección uno que no es médico y justo a ese le pido que atienda, va a fallar. No pongo acá personas comunes, ni pongo números, ni pongo enfermedades. Pongo, eventualmente podría poner otro jefe médico también, otro jefe de departamento, que tenga el jefe máximo del hospital, no sé, algún jefe de un departamento más amplio, ¿sí? Y eventualmente ese también, a su vez, le pediría a sus subordinados que haya. O sea que acá ya tengo polimorfismo. En esta lista de subordinados puede haber tanto jefes como médicos. ¿Sí? Pero yo a propósito leí medio salteada la consigna, o fui eligiendo qué leer para ir haciéndolo de a poquito. Pero si miramos más en conjunto, por varios lados me dice que también los médicos pueden encontrar enfermedad. De hecho, el punto 4 me lo pide explícitamente, es el punto al que vamos. ¿Sí? Dice, los médicos son personas y pueden enfermarse, y hace que cuando un médico contrae la enfermedad, o sea, cuando se enferma, trata de curarse atendiéndose a sí mismo. ¿Sí? Y pensemos eso, ¿qué hace cuando un médico contrae una enfermedad? Yo podría acá decir, el médico tiene el método contraer una enfermedad. ¿Y qué pasa cuando contrae enfermedad? Digamos, lo agrega a la colección de las personas, entonces digo, en eso, enfermedades, ad enfermedad, entonces tengo acá una constante con las enfermedades que también puede tener. Es una lista vacía inicialmente, después cuando va contrayendo, la contrae, pero me dice acá que es lo interesante del médico que intenta curarse. Entonces ¿cómo hago? ¿Cómo hace el médico para atenderse a sí mismo? Hace self.atender a self. Esto es lo loco de este ejercicio, ¿no? Que el médico también puede ser un paciente de sí mismo.
Entonces, si cuando el médico contrae la enfermedad, además de recordarla, se atiende, quiere decir que también un médico puede ser paciente para otro médico. Entonces tiene que entender recibir medicamento. ¿Qué hace un médico cuando recibe un medicamento? Lo mismo que todas las personas, sus enfermedades se atenúan, y me debería copiar este método de acá y decir, bueno, también el médico recibe medicamentos de una Profe, dosis y sí, ¿no sería más fácil que herede persona? hacia eso vamos exactamente. Recibir medicamentos ya estoy copiando y pegando, veo que estoy haciendo cosas repetidas. Debería pensar, bueno, ¿y qué pasa cuando pasa un día? También tiene que todas las enfermedades hacer su efecto, que no es una persona, ¿acaso? De hecho, el enunciado me decía por ahí, para los médicos son personas también, o sea, que todas las cosas propias de las personas, en cuanto a que pasa un día, aumenta la temperatura, el medicamento le atenúa la enfermedad, pasar una cosa, todo eso son iguales que las personas, entonces me conviene que herede. De hecho, el enunciado me lo dice, los médicos son personas. Entonces, que herede de persona me ahorra mucho trabajo. Esta lista no la necesito volver a decirla. Atender sí es propio del médico, contraer es diferente, pero el recibir medicamento, todos estos demás, no hace falta que los vuelva a definir. ¿Sí? Creo que vean el nombre, dosis que suministra. Voy a ponerle más que dosis para que no se mezcle con el otro dosis. Ahí está. Entonces ahí la herencia me sirvió. Y ahora les vuelvo a preguntar, ¿y los jefes de departamento también pueden enfermarse? Y sí, porque son personas también. También son personas. ¿Y qué hace un médico? Pero ¿de cuál heredan? Heredan de persona, uno podría decir. Esperen que pongo acá, me estoy quedando sin batería. Entonces, uno podría decir que el jefe de departamento también hereda de persona para que también pueda contraer enfermedades, perdón, para que pueda también ser atendido, ¿sí? Recibir medicamento. Pero la pregunta ahora sería, ¿y cuando un jefe de departamento contrae la enfermedad, la contrae como las personas comunes que simplemente se enferman? ¿O las contrae como médico que además intenta curarse? Yo me inclino más por lo segundo, porque de hecho el enunciado me dice, existen médicos que son jefes de departamento, también son médicos. Entonces, yo quiero que también se comporten como médico en las cosas que los médicos hacen. Por ejemplo, ¿cómo se llama? En atender. No, atender justo se hacen distinto. Atender es lo que no me interesa que se comporte como un médico, pero sí en contraer, que cuando el médico contrae la enfermedad, cuando el jefe de departamento contrae la enfermedad, también intente curarse a sí mismo. Entonces, más que de persona, y que quede persona con dos subclases, me conviene que herede de médico, para que también tenga el contraer. De todas maneras, el atender, como lo hace distinto, lo piso, le pongo un override y sustituye. La forma de atender es siempre poner un subordinado, ¿sí? Pero en las otras cosas, por ejemplo, la forma de contar las enfermedades, aprovecha el método de la superclase. Y cuando es atendido como paciente, hereda de la clase persona el aumentar temperatura, recibir medicamentos.
todas estas cosas las va a heredar, ¿sí? Hoy tenemos una herencia en 3 escalones o en 3 niveles. Hay personas que son médicos, primer subclase, y hay personas que son médicos y además son jefe de departamento. ¿Sí? Entonces, las subclases me quedan cada vez más pequeñas con las diferencias puntuales que tiene respecto de la superclase correspondiente. Imaginemos esta otra situación que no la plantea el enunciado. Profe, disculpe, antes de que siga, Sí, una consulta. Cuando el jefe de departamento se atiende a sí mismo, ¿no? O sí. sea, cuando sufre una enfermedad, ¿se atiende a sí mismo o manda a alguien a que lo atienda a sí mismo? La forma de atenderse a sí mismo es mandar a alguien que te atienda. Ok, ok. A ver, yo tengo acá a Cudi, que es la jefa de departamento. ¿Sí? Contrae una enfermedad. ¿Qué es lo que hace Cudi? Ejecuta este cacho de código. Dice, bueno, a mi lista de enfermedades, que la mente vacía, me agrego esta enfermedad que acabo de contraer. Y me atiendo a mí misma. Perfecto. ¿Dónde empieza a buscar el método de atender Cudi? En su clase que es jefe de departamento. Entonces, busca este método. Dice, me atiendo a mí mismo. Yo soy el receptor y soy el paciente. Entonces, ¿qué le digo a un subordinado? Atendeme a mí. Entonces, al subordinado que QDI tiene, le pide que haga el trabajo de atenderse. Entonces, termina haciéndose atender por un subordinado. Porque siempre empieza a buscar el método en la clase que recibe el mensaje. Si es a QDI, la jefa de departamento a la que estamos pidiendo, cualquier método empieza desde ahí. Claro, ok, gracias. Esa es la parte que es más interesante repasar hoy, que estamos repasando herencia de este ejercicio. Y por eso quería agregar esta otra variante, que es para reforzar la idea, no lo pide la consigna, pero imaginemos que no se pueden tener más de 5 enfermedades. Cuando vos, cualquier persona, cuando contrae una enfermedad nueva, si ya tienes 5 enfermedades, no la contás, ya dices, estás suficientemente enfermo, no hay lugar para más enfermedades en tu organismo. Esa lógica yo estaría tentado de ponerla acá. Decir if enfermedades.size mayor que 5, o mejor dicho, menor que 5, recién ahí hacer el add. O que se fije cómo es la enfermedad y que haga algo, que la enfermedad se atenúe. Qué sé yo, puedo poner acá, escribir más líneas de código. Otras cosas que toda persona hace cuando se enferma. ¿Sí? La pregunta es, esta parte de acá, ¿quiero que la herede el médico? ¿O el médico simplemente agrega la enfermedad sin controlar que sea mayor que 5 u otras cosas? ¿O tengo que volver a hacerlo acá eso? Y el jefe de departamento. Jefe de departamento no, porque está heredando el contraer. O sea que, así como está, va a ser lo mismo que el médico que contrae siempre. Como tengo hecho hasta ahora, el médico puede tener 6, 7, 200 enfermedades porque no aprovecha el cambio que hice en la superclase de persona. ¿Por qué? Porque estaba pisando, estaba sobreescribiendo. Acá de hecho yo no lo puse, pero acá hay un override del método contraer. De hecho no me lo marca porque lo escribí mal. Es contraer la enfermedad. ¿Ven? Por eso es que no me estaba marcando el error que yo esperaba. ¿Ven? Recién sin el override
me debería haber advertido que ese método está sobreescribiendo, y no lo hacía porque me equivoqué en el nombre. Pero ahí lo arreglamos. Se llama contraer enfermedad. Yo querría que este método contraer también aproveche lo que hacía en la clase persona. Entonces tenemos un caso para usar ¿qué otro concepto en vez de esto? El super. Exactamente, el super. Este es el lugar para que el super viene perfecto. Hago un super enfermedad. ¿Sí? Que contraiga la enfermedad esta como toda persona y después atiende. Entonces, cuando hace el super, verá si tiene más de 5 enfermedades u otras cosas que tenga que hacer, y cuando termina de hacer todo esto, intenta atenderse, que es lo típico del médico. Es más, la forma en que está contado ya lo sugiere. De hecho, donde lo dice, hacer que cuando un médico contraiga la enfermedad, este trate de curarse, ¿no? Cuenta la diferencia. Y pensar, acá estaba la pista, pensar en el método Lookup en ambos casos. ¿Sí? Eso es el método Lookup, ¿no? Que aprovechemos la búsqueda del método para, en este caso, hacer lo que hacían las personas comunes. Entonces, ahí el super viene perfecto. De esta forma, cualquier cambio que hagamos en la implementación de la persona y cómo contraer enfermedades va a ser aprovechada también por los médicos y por los jefes de departamento. Bueno, esa es la parte más, la parte más interesante del punto de vista de la herencia. Pero hagamos el punto 5 también. Me dice que agregar la hipotermina, dice, está mal escrito. Hipotermia. Y probarla haciendo que QD contraiga la hipotermia. La hipotermia actúa disminuyendo toda la temperatura de la persona y no se atenúa con ningún medicamento. No afecta a ninguna célula. No tiene sentido ya que afecta a la persona entera y es extremadamente agresiva. ¿Cómo modelamos esa hipotermia? O las hipotermias que puede haber. Hacemos una clase nueva. Hacemos clase hipotermia. O clase enfermedad que te congela la vida. Entonces, le ponemos cualquier nombre. Yo lo que necesito es que si una persona contrae esa enfermedad, todo lo que hacíamos con las enfermedades, con las demás enfermedades, también suceda con esta enfermedad. Lo cual nos recuerda una vez más la lógica del polimorfismo. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer la hipotermia? Y le damos de vuelta. Actúa disminuyendo toda la temperatura de la persona. O sea, el método enfermar persona, tengo que definirlo, que es algo así como persona, disminuir temperatura. Después lo hago, pero desde el punto de vista de la hipotermia es eso. ¿Cómo es el atenuarse? Dice, no se atenúa. O sea que no hago el método, no, hago el método y que el método no haga nada. Es decir, cuando le digo a la hipotermia atenuarse, no hace nada. Me dice, ¿cómo sé si es... pues esta parte justo ahora dice, si es agresiva. ¿Y algún método? El método es agresiva. Es agresiva para alguien, siempre devuelve true.
Entonces, la primera preocupación es por el polimorfismo, ¿sí? Que haga todas las cosas a las que que la persona requiere de las enfermedades. Todo lo que desde acá le enviamos, ¿dónde está? Bueno, que se atenúe, que cuando pase un día se vaya curando. La pregunta es agresiva, que estaba en la primera parte también. Todas esas cosas las defino. Pero la pregunta es, ¿y dónde uso la herencia acá? ¿Me conviene que esta hipotermia herede de enfermedad? La pregunta sería, ¿qué cosas heredaría? ¿El atenuarse lo hereda? Y no, lo redefine, porque no hace nada. Acá debo poner un override. Si hago que esto herede de enfermedad. ¿Y el enfermar persona me ayuda a lo de enfermedad? Y no, porque justo en ese momento no lo hace, o sea que tengo que definirlo igual. ¿Y eres agresiva para? Y tampoco me ayuda. Entonces, realmente no heredo nada. La variable de células amenazadas, no, pero ni siquiera porque dice que no me amenaza células. O sea, es una herencia que no me ayuda de nada. Podría decir, la hipotermia es una enfermedad infecciosa que herede de acá. ¿Pero para qué? Ahora en enfermar persona tengo que sobreescribirlo porque es distinto. De cualquier clase que la haga heredar, no aprovecho nada porque es totalmente distinta. O sea que ahí la herencia no me ayuda en absoluto. Ni de enfermedad, ni de enfermedad infecciosa, ni de autoinmune. Otra de producirse no me dice nada, porque lo heredaría en este caso. Si los días, ¿para qué la cantidad de días si heredara de acá? Digamos, no me ayuda la herencia, ni siquiera la de la más básica de enfermedad. Entonces, no esfuerzo la herencia, no hereda nada, punto. Es algo parecido a lo que vimos el otro día en el ejercicio de las plagas. ¿Sí? Para algunas cosas la herencia me servía, para otras no. Lo que sí es importante y que siempre está presente es el polimorfismo. Entonces, las enfermedades y la hipotermia son elementos polimórficos para las personas. Si leo las preguntas finales para pensar, es una nueva enfermedad que cualquier persona puede contraer. Acá no me dice hacerlo, pero me pregunta, ¿qué deberíamos saber de esa enfermedad para poder representarla? ¿Cuáles serían las alternativas de solución? ¿Qué deberíamos saber? Lo mismo que pensamos para la hipotermia. ¿Sí? ¿Cómo afecta a las personas que la contrajeron? ¿Qué pasa cuando le das un medicamento? ¿Se atenúa o no se atenúa? ¿Sí? ¿Es agresiva o no? ¿Cómo sé si es agresiva para una persona? ¿No? Esas preguntas, las mismas que respondí recién para la hipotermia, tengo que pensarlas para esta nueva enfermedad. Y las alternativas de solución dependen de esas respuestas. Si la respuesta a esas preguntas hacen que sean parecidas a las que ya tengo, tal vez no tenga que crear nada. Si aparece, no sé, la enfermedad X, digo, ¿cómo se atenúa? Y se atenúa disminuyendo la cantidad de células. Bueno, como toda enfermedad, perfecto. Podría ser subclase de enfermedad. O ser una enfermedad a secas. ¿Y cómo sé si cuando enferma una persona? Le aumenta la temperatura. Como las infecciosas. Tal vez sea una enfermedad infecciosa, si también se reproduce como todas ellas. Entonces, si apareció esa enfermedad, no sé, la fiebre amarilla, capaz que es simplemente una enfermedad infecciosa y mi solución es no tocar en absoluto la información que ya tenía. No porque aparezca un nuevo dato, tengo que modificar mi código. Tal vez, si encaja con lo que ya tengo, no tengo que hacer ningún esfuerzo. Pero podría ser que, en realidad, enferma a las personas, pero se reproduce distinto. O para ser si es agresiva tiene una condición diferente. Entonces tal vez me convenga subclasificarla de enfermedad infecciosa. Y llega a la conclusión de que la fiebre amarilla es una enfermedad infecciosa africana, que por ser eso, tiene algún método más o algún método diferente que las enfermedades infecciosas. Pero otras cosas sí me sirven. O que la haga heredar de enfermedad autoinmune,
o que haga una nueva subclase de enfermedad a la par de infecciosa y autoinmune, porque se atenúa como toda enfermedad, tiene células amenazadas, pero enferma a las personas diferentes. Entonces, según las similitudes, veo en qué nivel de la jerarquía lo ubico, como hija de quién a la nueva clase. Entonces, puede pasar varias cosas. Que las clases que tengo, alguna me sirva exactamente. Eso es lo más fácil, no agrego nada. O que alguna nueva clase ya sea de alguna de las, que sea una clase como hipotermia, totalmente al margen de la herencia, que sea su clase de enfermedad, entonces la pongo en el primer escalón inferior, o que sea subclase de infecciosa autoinmune y que haga un segundo escalón de la jerarquía de clases de las enfermedades. Vuelvo a la consigna y leemos. ¿Qué pasaría si todas las enfermedades matan las células que afectan? ¿Y si las autoinmunes tuviesen otro efecto adicional? Y ahí eso tendría que modificar el código para todas las enfermedades. Y en las autoinmunes el efecto adicional podría hacerlo con un super al método anterior. Y es otro ejemplo que se podría resolver con super. ¿Sí? Habla de efecto adicional. ¿Sí? Agrego un método en la enfermedad para que aplique a todas y en particular lo modifico, lo redefino en las autoinmunes. Y el tercer punto para pensar una enfermedad como el SIDA que es tanto infecciosa como autoinmune. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Puedo hacer que herede de las dos clases a la vez? ¿Qué hablábamos? No, El no otro se día me puede. preguntaron puntualmente por este tema. ¿Cómo dicen, perdón? Que no, no se puede. No se puede hacer que herede de dos clases. Al menos no se puede en Wolog y en la mayoría de los lenguajes de objetos que plantean un modelo de herencia simple. Una clase no puede dar de dos porque principalmente no sabría a priori cómo comportarse. Cuando digo, supongan que me permitiese hacer que el SIDA hereda de enfermedad infecciosa y de autoinmune. Cuando digo enfermar persona, ¿qué hace? ¿Aumenta la temperatura? ¿O hace que pasen días? O las dos cosas, ¿no? Y ahí está en la discusión que tuvimos el otro día, ¿no? Cómo decirle que, cómo comportarse. Lo que podría hacer es crear una subclase que sea de autoinmune y que haga otras cosas más, que redefina el método de enfermar personas y ahí repita algo de lógica. O podría ser algo más loco que sea una enfermedad combinada, hacer la clase enfermedad combinada por muchas enfermedades que aplica sucesivamente todos sus efectos. Esa sería otra posible solución. Tendría que pensar un poquito más cómo hacerlo, ¿no? Pero podría redefinir el método de enfermar, que haga un for each de todas las enfermedades que combina para que... Tendría que preguntarme cómo sé si es agresiva. Tengo que sumar, contar. Bueno, habría que pensar la lógica de cómo es cualquier enfermedad combinada, ¿sí? Que combina varias enfermedades a la vez. Sería complejo, no, ahí nos pide simplemente este ejercicio que lo contemos en palabras, ¿sí? No que lo hagamos porque no. Pero sí es importante no intentar hacer una herencia múltiple. O si quieren extrapolarlo a otros lenguajes, pensar que para ese caso una herencia múltiple podría servir. Habría que ver cómo los lenguajes que tienen herencia múltiple se las arreglan para elegir qué método hacer, o se aplican los dos, o cómo se las ingenian. ¿Sí? Bueno. ¿Preguntas, comentarios de este ejercicio? Por mi parte no, profe. Bueno. Pensé que nos iba a llegar más tiempo, yo me apuré porque habíamos empezado medio tardoski.
pero al final lo terminamos el ejercicio y nos queda 1 hora por delante. ¿Preguntas? ¿Cosas para repasar de la semana pasada? Yo le quería hacer una pregunta, profe. Es que el trabajo práctico final se hace con Wall Game, ¿no? Sí. ¿Vamos a ver más al respecto en las clases? Podemos ver un poquito más. Sí, es una buena idea. Yo fui mechando en algunas clases algunas cositas, pero es cierto que hace ya varias que los ejemplos que hacemos no lo usan, así que podemos aprovechar a ver un ejemplo más. Pero antes de eso, otras preguntas que tengan más que ver con lo que estuvimos haciendo hoy temprano. Temprano, durante todo el rato de la tarde que estuvimos. El tema de herencia, puntualmente, que este ejercicio plantea. Entonces, tiene un ejercicio para hacer, que tiene que hacer para la semana que viene, que también se basa en herencia. ¿Sí? Que el punto, si bien se va integrando en los demás conceptos, ¿no? Las colecciones van a aparecer, el polimorfismo, las clases, pero lo nuevo que aparece es la parte de herencia. ¿Sí? No sé si ya empezaron a verlo o no, ese ejercicio. Pero insisto, mientras tanto, preguntas. ¿Leyeron ya la consigna del Oktoberfest? Lo que les pide. Sí, yo todavía no lo terminé a ese. Después el de naves espaciales, que estaba también como sugerido para hacer. También puedo hacerlo esta semana. A mí yo tenía más. A veces me gusta ir cambiando los ejercicios. Hicimos este de House. Pero hay muchos ejercicios para hacer. En este momento de la cursada, que estamos en el final, hay cientos de ejercicios dando vuelta por ahí que pueden hacer. ¿Sí? Muchos más de los que podemos revisar acá en clase. Pero bueno, si no hay más preguntas, aprovechamos a hacer un repasito o algunas cositas, contar nuevas de World of Game. Ahí estamos en Warlock de vuelta. Yo les voy a mostrar no, tenía uno lindo para mostrarles que este es el de Simple Game. Este lo pongo, este es muy básico, pero para recordar algunas cosas iniciales. Cuando hacemos un game, es conveniente como para que se inicie solo, en el program poner las líneas iniciales. ¿Sí? Este método probar hace que apenas pongo ejecutar, en vez de usar la consola, se ejecute esto de acá. Entonces hace Warlock iniciar y game start.
El Wollock iniciar es porque justo este ejemplo se llama Wollock acá el ejemplo, ¿sí? El iniciar hace, define ancho y alto y agrega como visual este objeto. Es un ejemplo muy, pero muy simple. Lo corremos, para que se entienda después el código. Sin que yo le diga nada, esperen que ustedes no están viendo la pantallita, ¿no? No. No, no se ve. No, porque estoy compartiendo mal. Para poder compartir los games tengo que compartir todo el escritorio. Ahí está. Ahí sí se ve que se creó ahí hay un visual que tiene esa leyenda, ese texto. ¿Sí? Dice ancho 10, alto 8. ¿Por qué? Porque lo que hace el objeto S es mostrar, en el centro del tablero, muestra el ancho y alto que tiene el tablero. No es muy interesante, pero nos muestra lo mínimo para hacer un program con game, ¿sí? Que agrega algún visual al tablero y este visual tiene como requisitos devolver la posición y devolver, en este caso, el texto. La otra alternativa es que devuelva una imagen, ¿sí? Pero este ya no da para más este ejemplo, vamos a ver a uno más interesante. Este del Puma, que creo que se los mostré en las primeras clases, tiene una clase obstáculo que tiene imagen y posición, una clase principal que agrega el Puma y agrega un churrasco. Este en particular no tiene el program, pero vamos a ejecutarlo desde acá. Yo tengo que ejecutarlo acá desde la terminal, porque no tiene hecho el programa. Pero le digo pantalla.iniciar. Y me va a mostrar este diagrama en el cual el Puma o la Puma se tiene que ir moviendo para llegar hasta el churrasco. Ahí me dice, puedo poner Puma izquierda, Puma abajo, es decir, voy haciendo acá, esperen que me lo ocultó. Tengo que ponerlo esto siempre encima. Entonces le digo Puma arriba y va para arriba. Puma arriba, va para arriba. Puma derecha y se mueve. Si le digo derecha de vuelta, si le digo arriba, si le digo derecha, derecha, ahí sí se llega a ver el efecto que choca con la piedra. Ahí falló. Derecha. Arriba. Bueno, están dando mal ahora. Creo que toqué algo incorrecto y la imagen me la muestra en cualquier lado. Puma derecha. Bueno, no sé qué pasó, que anda medio mal. Pero veamos cómo está escrito el código. ¿Qué requiere el objeto para mostrarse? El churrasco, posición e imagen. El ganador también, las instrucciones lo que estaba arriba, que tiene un texto en vez de una imagen. Y lo que es interesante es que los obstáculos, para crear muchas piedras, las va creando así. Crea un nuevo obstáculo y le pone posición e imagen. Y dice que cuando el game colisione, cuando una piedra colisione con algo, ejecute esto de acá. Esto de las colisiones lo había mostrado la otra vez. Acá lo repasamos. Cada piedra que se agrega al game y se le setea qué hacer cuando alguien te choca. Entonces lo hace rebotar a la Puma a la posición anterior. Esto es nomás para que saben las ubicaciones, qué nombre le pone a la piedra, dónde lo ubica, ¿sí? Va creando los obstáculos. Y acá crea esto de liso, es una especie de piso que hay abajo.
No, lo de arriba son. Los lisos son los de arriba, que también son como obstáculos para que no pueda pasar el puma por donde está el título. ¿Sí? Pero hay otros ejemplos mejores para mostrarles. El del dinosaurio se lo mostré la otra vez, ¿no? Sí, habíamos hecho también, lo habíamos Bien. modificado un poco. Bien. Les propongo otro más para mostrarles. Acá hay mucho de probar y ver qué pasa, ¿sí? Y conocerse un poco cuáles son los 5 o 6 métodos que uno va a usar del objeto game. ¿Sí? Hay que tener claro que es una grilla con celdas. Las celdas son de 50 por 50 píxeles por defecto y es un tablero de 5 por 5, pero ustedes pueden, cuando crean, apenas inician el juego, decirle un nuevo ancho, un nuevo alto, un nuevo tamaño de celdas para jugar con esas proporciones. Esas proporciones después no se cambian, duran todo el juego y después le van agregando y quitando los visuales. Entonces, el add visual es el más básico de todos. Y después están los que manejan bloques. Recién vimos el Oncolide, pero estoy buscando uno que lo tenía hecho y que ahora no estoy encontrando, que tiene un poquito de cada método. Viaje en auto, a ver los nombres. Tengo muchos ejemplos. Bicis, camiones, aviones, ¿Este no lo vimos con ustedes, el del concurso de baile? Creo que no, profe. Este creo que lo hice en otro curso. Ya sé cuál es. No, este no, cuentas distraídos. Este de Farmville es uno lindo para hacer, pero no es el que quiero mostrarles. Golosina, Habitat, Harry. Este puede que sea. No, Flocky no, este es otro. Fuego X también puede ser un buen nombre. Este es. Bien. Vamos a detenernos un ratito en este ejercicio. Vamos a verlo funcionar. Así ven de qué se trata. Ven, a Mario lo muevo yo con el teclado. Las piedras se abalanzan contra Mario, lo persiguen e intentan atraparlo. Mario se escapa, ¿ven? Va esquivando las piedras. Las manzanas también son obstáculos. Ahí se chocó, le quedan 4 vidas. Le quedan 3 vidas. Pero agarra una moneda, que dice que tiene 500. Vengo por acá a agarrar la otra moneda. Esquivo la piedra. Le pegó, quedan 2 vidas, pero tengo más plata, tiene 1000. Y van apareciendo más monedas. 2000. Se viene rápido hasta acá abajo. Ahí perdió. Le quedan 0 vidas. Vamos una vez más. Ahí lo empiezan a perseguir las piedras malvadas, y lo chocó una. Agarra una moneda, agarra. Y miren lo que va a hacer ahora. Tiene una tecla con la cual lanza. Ahí perdió. No di a tiempo a. Lo chocaron como 4 piedras a la vez. Pero esperen que les muestro. Ahí ven, dispara fueguitos. Y los fueguitos destruyen piedras, ¿ven? Y obstáculos.
Ahí lo persiguen las piedras, se viene para acá, 3 vidas, uy, 2 vidas, que tire fueguitos, le queda solo una vida, no ha juntado ninguna moneda todavía. Ahí junta 500, tira fueguitos, se defiende. Ahí más fueguitos, uno persigue de todos lados. Bueno, sigue jugando. Y hay un modo que es un Enter, que es una tecla mágica, que empiezan a quedar menos piedras, menos obstáculos. Ahí está, ese desaparece. Y ya está. Y ahí ya empieza a ganar el modo. Es la tecla hacker para que deje de haber obstáculos. Pues ahí junta mucha plata, solo aburrido, ¿no? No es ya, qué sé yo. Pero junta mucha plata y se le va llenando el tablero de más monedas. Dice que el valor de las monedas aumenta, hay una de 64.000 que agarra, aparece otro de 128.000, cada moneda nueva que aparece tiene cada vez más valor. ¿Sí? Y ahí se hace millonario. Bien, ahí ya está aburrido, les decía, lo cortamos. Pero ¿cuánto código hace que todo esto funcione? Veamos. El program, como vimos en otros ejemplos, es nomás la puerta de entrada del programa. Acá están las configuraciones iniciales y hace que empiece el juego. Entonces acá está la lógica. Setea un ancho y un alto en particular. El método addVisualCharacter lo que tiene de bueno es que no solamente agrega a Mario, sino que configura las teclas para que se mueva. Todo el movimiento de Mario no hace falta programarlo. Puede haber un único visual character que es el que reacciona a las teclas. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando Mario colisiona con alguien? Te manda el mensaje, te agarró Mario. O chocó contra Mario. O Mario está superpuesto con la posición de algo. Esta línea es fundamental en este juego, es lo que le da gracia a que pierda o gane. Bien. Después llegamos a dos métodos, uno que genera invasores y otro que genera monedas. ¿Sí? Y acá está programada la tecla mágica. El Enter, que yo dije al final lo hacía, cuando lo presiona dicen remueve estos tick events que son los que generan invasores. Acá llama un mensaje que hubiera dicho detener invasores, pero bueno, ya está hecho acá. Remueve los tick events. Vamos a modificarlo esto, hacer un self detener invasores, así queda más expresivo. Y digamos, ordenamos más el código. Acá hacemos método generar monedas. Acá hacemos el método detener invasores. Que haga eso. Bueno, entonces, cuando presiono Enter, se tienen los invasores. Y cuando aprieta el espacio, Mario dispara. Ahí está, hay un paréntesis de más. Son las teclas que están programadas. A cada tecla, con el mensaje onPressDo, se le pasa como bloque qué es lo que tiene que reproducirse cuando se presione esa tecla. Yo creo que estaba en el Dino también, para saltar hacíamos algo parecido. Pero bueno, son las dos teclas que están programadas, el Enter y la barra espaciadora. ¿Qué hace el generar invasores? Que llamábamos acá que al principio generar invasores. Dice, cada un segundo, o sea, cada 1000 milisegundos, esto es la idea de los TIC AC, es una tierra iterativa, aparece un nuevo invasor. El invasor son las piedras, ¿sí? Creo el objeto y le mando el mensaje a aparecer.
Y cada 1200 aparece un invasor despistado, que son las manzanas. Que hace new invasor despistado, aparece. Entonces, cada segundo, segundo y pico, aparecen siempre invasores nuevos. Eso es lo que hace el onTick. Aparece invasor, y es lo que deja de aparecer, lo que deja de suceder cuando se remueve el tick event. ¿Sí? Cuando se detiene, esa cosa. ¿Qué hace el generar monedas? En realidad, genera una moneda. En una posición aleatoria, que genera así con random, en todo el tablero, crea la moneda, le agrega el visual y la hace animarse. No sé qué es lo que hace la moneda animarse, pero bueno, hace que se anime la moneda. Creo que al animarse la moneda, bueno, después lo vemos. Pero esta es la tarea del juego como tal, ¿no? El objeto juego sabe que generar moneda significa al tablero agregar una nueva moneda y hacer que se anime. Eso es generar moneda de un valor dado, que hay que decir. Entonces el 500 es el valor inicial de las monedas. La primera moneda que se genera es de 500 pesos. Y por último tenemos el método terminar, que lo que hace el juego es borra todo, agrega el visual de Mario y dice perdí. No es lo que veíamos que estaba el cartelito al final. Este mensaje 6 es el que hace los globitos de diálogo. Entonces, solamente esto es la lógica del juego. Son estos 5 o 6 métodos. Después Mario tiene su comportamiento. Mario tiene puntos y tiene vidas. Aumentar puntos, aumenta los puntos, la imagen muestra siempre la misma, el puntaje muestra los puntos. Tiene un método perder vidas que este sí es más interesante en la lógica del juego. Cuando Mario pierde vidas, su vida disminuye y cuando llega a 0 el juego termina. Y después sabe disparar, pero esto lo dejamos para un ratito. Esto también lo dejamos para un ratito. Y sabe disminuir puntos. Estas son las tareas principales que hace, las tareas básicas que hace Mario. Aumenta, disminuye puntos y no sé este método para qué se. Bueno, te choca la bola. Bueno, ahora lo vemos. Veamos qué hace el invasor. Acá está invasor. Estas son las piedras, y el dibujo que tiene es el de la piedra. Recuerden que habíamos puesto acá el globito. Profe, se le está muriendo mucho la La conexión. piedra se ubica en una posición aleatoria, se agrega el visual y tiene el método perseguir a Mario, que es importante. Acá está la lógica de ese comportamiento persecutorio, ¿sí? Pero luego 10 segundos desaparece. Por eso no era tan difícil ganar, porque las piedras como que lo persiguen, pero si en 10 segundos no pasó nada, desaparecen. Eso es lo que hacía que no se llenara de piedras el juego. Simula un movimiento, pero en realidad cada vez que una lo choca, desaparece, pero también desaparece cuando pasa cierto tiempo. El perseguir a Mario hace que cada segundo se acerque, que dé un paso. Dar un paso hace una cuenta media loca para perseguir al destino, ¿sí? Se pone a mitad camino del destino. Hace una cuenta de los destinos, divide por 2. Bueno, se desplaza más cerca de Mario, que es el destino. Da un paso en la dirección de la posición de Mario. Entonces, eso que hace que cuando aparece, se programa que cada un segundo intente acercarse y 10 segundos después
desaparece. Esa es la lógica de las piedras, de los obstáculos. Después tiene una posición, un invasor, y el método desaparecer hace que, si está el visual todavía, se remueva y se quite el evento de ese que se hacía moviendo. Entonces, estos 4 o 5 métodos son la lógica del invasor. Si vieron, si recuerdan, había unas manzanitas que eran más pavas en su movimiento. Pero también son invasores. Entonces ahí la herencia es una buena herramienta. Porque ¿qué tan distinto es la manzana o invasor despistado que el invasor? Sobreescribimos el método imagen para que se muestre de otra manera, y sobreescribimos el método dar un paso para que se mueva más random. Se mueve siempre así como en diagonal. Entonces, cada vez que da un paso, al lugar al que va no es persecutorio, sino que es así, siempre igual. Pero todo lo demás, fíjense que no lo definimos otra vez. ¿Qué pasa cuando Mario agarra una manzana? Lo mismo que acá. Mario pierde una vida, me quedan menos vidas y desaparece en este caso la manzana. ¿Qué pasa cuando el perseguir a Mario también lo persigue, pero hace self dar un paso? Y dar un paso en invasor es hacer esto. Es como el de House que vimos recién. Es el self atenderse, en vez de atenderse como todo médico, se atiende como médico jefe que es haciendo que otro te atienda. Acá pasa lo mismo. ¿Qué es lo que hice para todo invasor? Cuando lo tiene que perseguir, tiene que dar un paso cada un segundo. Entonces, la lógica distinta de la manzana no es en aparecer o en perseguir, sino en que la forma que da un paso es distinta. Por eso este método es el que está sobrescrito y no toda la lógica. Y las otras cosas de posición, la mantiene igual, imagen mismo que lo redefine, y cuando desaparece hace lo mismo, ¿sí? Se quita el visual. Entonces tuvimos que pensar un poquito más el invasor común, pero después hacer variantes fue fácil relativamente, porque lo único que cambia es la imagen y cómo da un paso. Podríamos hacer otro tipo de invasor aún más astuto que la piedra, que cada paso que da sea más tendencioso, más desorientado. Podemos hacer distintas clases de invasores redefiniendo el dar un paso. O redefiniendo otro método, si queremos que aparezca distinto, que en vez de ser aleatorio aparezca cerca del personaje, lejos, bueno, redefiniremos el aparecer o haremos alguna lógica diferente que queramos hacer en esa nueva clase, tratando siempre de aprovechar lo que ya tenemos. ¿Sí? Capaz que esa clase invasor la hacemos heredar de invasor, o heredar de invasor despistado, o hacer otra clase sin herencia, si vemos que hay otros elementos con los cuales pueden estar, pero que no son, que no me sirve esta lógica de acá. ¿Sí? Puedo tener elementos quietos que simplemente coloco, ¿no? Eso tengo que pensar, según qué tan parecido ser o no, es como haré la herencia de esta parte. Pero cualquier clase que cree nueva tiene que entender el mensaje, ¿sí? Para que sepa qué pasa cuando Mario choca. Por ejemplo, las monedas. ¿Qué pasa a las monedas cuando la agarra Mario? Hace algo que nada que ver con los invasores. Son monedas, aumenta el valor, sale el mensajito de que cuánto encontró, y genera 2 monedas nuevas. Por eso se llenaba de monedas. Porque cada vez que agarra uno, crea 2 monedas. Una del mismo valor y otra del doble del valor de la moneda. Por eso es como exponencial que va creciendo las monedas su valor. Cada vez que agarramos una, aparecen 2. Es para que sea interminable, ¿no? Pero bueno, es el te agarró Mario de la moneda. El resto de los métodos son muy pavos. De hecho, el texto que muestra es para que se vea el numerito, la imagen es la que le pusimos de esta moneda no sé cuánto. La posición, el animal no hace nada. Esto quedó como proyecto, bueno, podemos hacer algo loco de acá que gire, que brille, no sé qué, pero no
no tenemos lógica todavía para ponerle ahí. Hago una pausita, ¿cómo vamos? Uy, se cortó. ¿Están ahí? Sí, están. Sí, sí, ¿Cómo está. vamos? Pensé que se había cortado por un instante. Creo que más o menos bien. Son bastantes métodos o expresiones nuevas ahí las del game, pero creo que más o menos bien. Bueno, seguimos un poquito más. No quiero tampoco cansarlos, pero les termino de mostrar ese ejemplo. Lo difícil es cómo combinar los elementos que no son tantos a mi criterio, a menos tantos nuevos. Tenemos, esto tiene bastante lógica, pero es el onTick, el schedule y ¿cómo se llama? El onCollide. Con esos tres hacen la mayoría de las cosas interesantes. Después hay una serie de mensajes más básicos como agregar visual, el ancho, el alto. ¿Sí? No digo que sea trivial, pero son los mensajes más importantes son los que ya les había contado con el del dinosaurio. ¿Sí? Interactuar a partir de una tecla, interactuar a partir del tiempo, interactuar a partir de las colisiones. Pero sigamos dando una pasadita por la parte de las bolas de fuego que me faltó mostrar. ¿Sí? El juego tal vez podría haber terminado simplemente esquivando obstáculos, juntando monedas, después aparecen los obstáculos, distintos tipos de obstáculos, pero acá aparece eso de que dispare cosas. Esa parte del hacer disparar, primero identificamos, ¿estoy compartiendo pantalla o no? No, ahora no. No, esperen que comparto. Todo el escritorio. Lo primero que aparece de las bolas es que tengo que gestionar cuándo sucede. Entonces digo, cuando apriete el espacio, que Mario dispare. Entonces, al objeto teclado, a la tecla espacio del teclado, le digo, cuando te presionen, hace que Mario dispare. Bien. Entonces vamos a Mario. ¿Qué es desde el punto de vista de Mario? Creo una bola de fuego. ¿Sí? La agrego para que se vea y le digo que empieza a desplazarse. Esa es la tarea del punto de vista de Mario. Ahora veamos cómo está hecha la bola para que pueda crearse bien y pueda desplazarse y pueda ser mostrada. Pero para las tres cosas que estoy haciendo acá, tengo que hacer algo en la correspondiente clase. Como voy a crear muchas, a medio de uno solo porque es Mario, punto. Pero las bolas de fuego van a ser muchas, entonces necesito una clase. Para que le pueda pasar la posición, pongo un atributo. La imagen es siempre la misma, no necesito que esto cambie. La posición sí va cambiando. Para que pueda ser mostrado por el game, tiene imagen y posición. Es lo que el game requiere para mostrar algo. En realidad, posición es obligatorio, imagen es o imagen o texto, una de las dos. ¿Sí? Y después está el desplazarse. Entonces le digo dos cosas a la bola cuando se desplace. Primero, que sepa moverse a la derecha 4 veces por segundo, o sea, cada 250 milisegundos, que se mueva, que sea rápida, mucho más rápida que los obstáculos, ¿no? Para que sea útil para el juego. Acá le puse un valor mucho más pequeño. Y después le planifico la colisión. A cada bola nueva le digo, cuando te choquen, manda este mensaje. Cuando superpongas la posición con algo, hace esto. Te chocó en la bola. Entonces acá tenemos de vuelta una colisión interesante para analizar. ¿Qué pasa cuando la bola colisiona, cuando el fuego colisiona con cosas? Después moverse a la derecha es cambiar la posición y cuando llega al final sacar la bola.
¿sí? Cuando la posición en el que está la bola de fuego, la columna, es la última, desaparece. Si no, cada 250 va moviéndose, y la forma del efecto de moverse es cambiar la posición. La posición va a la derecha. Y eso hace que visualmente se vea. Entonces, ¿qué pasa cuando una piedra, un invasor, lo choca a la bola? Que es la parte interesante del juego. Veamos. El invasor te chocó la bola, que lo hace desaparecer. Es lo que queríamos. Y desaparecer hacía lo que estaba acá. Que quita el visual, el tick-even, deja de acercarse a la piedra. Perfecto. Al haberlo hecho acá y invasor despistado heredar, también hace desaparecer las manzanitas, ¿sí? Porque también son invasores y heredan de acá. Pero haber agregado eso hace que sucedan nuevas cosas. Por ahí puede pasar que una bola de fuego choque con otra bola de fuego. Entonces, en la misma clase bola de fuego, el método te chocó la bola no hace nada. También puede ser que Mario se choque con la bola, es decir, que por moverse rápido le agarre el fuego. ¿Qué hacemos ahí? Veamos Mario. ¿Qué pasa cuando a Mario lo choca la bola de fuego? Disminuye puntos. Bueno, alguien pierde plata, se le caen monedas. Algo hace interesante. Pero después las monedas, si el fueguito le pasa por encima y no hace nada, ves, la moneda tiene el método, te chocó la bola, pero no hace nada. Entonces, esto garantiza el polimorfismo. Como la bola se mueve por el tablero, podría colisionar con un montón de otros objetos. Entonces, en cada método te chocó la bola, hacemos la tarea correspondiente. Para las monedas es inofensivo, para los invasores desaparecen, Mario pierde puntos, y otra bola de fuego no le pasa nada. Entonces, en 200 líneas de código tenemos un juego bastante completo funcionando. Y son 200 líneas, digamos, espaciadas, ¿sí? Con comentarios, con espacio entre medio, ¿sí? Y si es un jueguito aceptable. No será, qué divertido, podríamos mejorar un poco los gráficos, pero tiene una jugabilidad, ¿sí? Y no es mucho más largo que otros que hemos hecho. ¿Sí? O que tienen que hacer, por ejemplo, ahora el de Oktoberfest, ¿sí? No sé si lo van a hacer menos de 200 líneas, o si estarían muy lejos de hacerlo. Pero bueno, hay que familiarizarse con los objetos del game, con qué métodos entiende, no entiende, y ver cómo... Y hay mucho de prueba y error acá, ¿sí? Hay mucho de ver, sí, esto funciona, esto no funciona, se me fue el tablero, el ancho, el alto, ¿sí? Y ir viendo siempre cómo funciona, tener a la par cómo funciona, y poder hacer test también. Algunas cosas por ahí me sirve tenerlas como test. Yo por ahora voy a dejar de grabar, ¿sí?